Gloria al Señor. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie sobre devocionales cristianos. Nuestro último tema lo vamos a ver hoy. Y ya el próximo domingo empezamos a hablar de un tema diferente. Amén. Así que, pues, qué bueno que están hoy aquí con nosotros para poder aprender de la palabra del Señor. Y pues yo sé que el Señor nos va a hablar. Hemos visto ya hasta el día de hoy 4 devocionales. Ya hablamos de la adoración, ya hablamos de la coinonía o lo que es la unidad entre hermanos. Hablamos también, hermanos, acerca de la oración, ¿verdad? La oración. La semana pasada hablamos acerca de, ¿alguien se acuerda? Congregarse, ¿no? Y el tema fue pertenecer a una iglesia. Y nos queda el último, hermano, el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la importancia de la Escritura, de leer la Escritura, de escudriñar la Escritura. Pero como yo sé que usted pues ha escuchado miles de temas que hablan sobre la importancia de leer la Escritura y de todos modos no la lee. Porque sí o no, hermano, ¿cuántos años, el que tiene aquí 10 años de convertido, cuántas veces no se le ha dicho, eres cristiano, tienes que leer la Biblia, eres creyente, debes de leer la Escritura? Pero son pocos de verdad los que la leen, son pocos los que de verdad este devocional lo respetan y dicen, como cristiano debo de alimentarme de la palabra y la voy a leer, seamos sinceros. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues porque muchas veces se le ve a la gente por encimita que anda mal. Anda mal y al andar mal yo no puedo estar pensando que pasa leyendo la Biblia. Cuando alguien anda mal yo inmediatamente digo, seguramente la última vez que abrió la Biblia fue cuando hizo su primera comunión. Porque en realidad la palabra no podemos leerla y seguir igual. Cuando somos expuestos a la palabra somos transformados. Tiene el poder la palabra de Dios para cambiarnos. Gloria al Señor. Pero como el tema es muy amplio, yo quise reducir el tema, hermano, a qué predicadores oímos. Porque como muchos dicen, es que no tengo tiempo de leer la Biblia, voy a poner una prédica. Y ponen una prédica en internet o en la televisión. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Pedro. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 15 al 18, un pasaje súper conocido por los cristianos, pero hoy vamos a verlo desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Aquí ya le hemos dado duro a este pasaje, y yo creo que ya muchos hasta de memoria lo saben. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, segunda de Pedro 3, 15 al 18, póngase en pie un par de minutos para que le demos lectura. Hagamos una oración y después entremos ya a la palabra del Señor. ¿Listos? Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, escuche, sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy y por este tema. Yo sé, Señor, que tú vas a ayudarnos, vas a hablarnos y a dirigirnos. Tu Santo Espíritu, Padre, es nuestro guía, nuestro consolador, y es, Padre, el que nos muestra la verdad. Padre, gracias por cada persona que se dio cita hoy acá. Y yo sé, Padre, que al ser expuestos a tu palabra, no seguimos siendo los mismos, Padre. Hay poder en tu palabra. Amén. ¿Pueden sentarse? Siéntese, acomódese un ratito. Vamos a tratar de que el sueño, ¿verdad?, no lo domine. Muchos se desvelan los fines de semana y yo le voy a dar un consejo, hermano. Mire, en el tiempo de la ley dice que no se permitía ofrenda sobrada, ofrenda mutilada, ofrenda con defecto. Y yo le voy a decir una cosa, ahora en el tiempo de la gracia, hermano, cuando usted viene con un montón de sueño a la iglesia, usted le está trayendo una ofrenda mutilada al Señor, una ofrenda defectuosa.
porque usted pasa el sábado viendo la tele hasta que los ojos le arden y luego se desvela y luego quiere venir el domingo a oír la palabra. Pues ¿qué va a pasar con su cuerpo? No va a aguantar, ¿verdad? Su cuerpo va a empezar así como a desmayarse a media predicación. Y pues no es justo, hermano, que al Dios que le da la vida usted no le ponga atención y a otras cosas. Sí, recuerde que adoración es poner atención. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacerle un intro a este tema. Hermanos, estamos viviendo los tiempos de la informática, ¿sí o no? Y muchos cristianos hoy día, en lugar de leer la Biblia, sentarse a leer la Biblia, les es más fácil ¿qué? Poner una prédica en internet. Poner un predicador, escuchar un predicador. Ahora, en estos tiempos, hermano, pues el internet ha sido de gran bendición porque hay muchos maestros que están enseñando la Biblia correctamente en el internet. Pero también hay muchas personas ahí que están enseñando herejías, que están enseñando cosas que no convienen al cristiano. Amén. Entonces, si ya de por sí usted no lee la Biblia en su casa, a eso súmele que usted pasa escuchando a un falso maestro en internet. Entonces se imagina, no solamente no lee, sino que al que está escuchando le está enseñando mal la Biblia. Entonces son como dos pecados al mismo tiempo. El primer pecado es por no leer la Escritura, el segundo pecado es por no tener discernimiento y decir amén a todos los falsos maestros que hoy proliferan en internet y que le están enseñando mal a usted, le están enseñando a interpretar mal la Biblia. En el pasaje que leímos, el apóstol Pedro está hablando de que algunas partes de la Biblia son difíciles. Algunas partes de la Escritura, refiriéndose a algunas epístolas de Pablo, dice, son difíciles, dice que algunos las tuercen para su propia perdición. Está hablando específicamente, si usted lee el tema arriba de esa porción que leímos, dice el día del Señor. O sea, está hablando del rapto, está hablando de la tribulación, está hablando de escatología, una ciencia que estudia las últimas cosas, los últimos acontecimientos del cristianismo. Ok, ahora, es válido que escuchemos predicadores en internet porque yo creo que Dios ha levantado a muchos predicadores que están enseñando muy buena enseñanza, valga la redundancia, pero también les quiero aclarar que esto jamás puede sustituir el congregarse. El cristiano debe de saber que congregarse es parte de su vida cristiana. Muchos han sustituido el congregarse con escuchar prédicas en internet. Y hay tantísimos que hoy día usted puede escuchar al predicador que usted quiera, a la hora que usted quiera, en el idioma que usted quiera, en el teléfono, en la computadora, en la televisión, oírlo por radio, etc. Hay tantísima oferta hoy de predicadores, tantísima oferta de predicaciones. Y entre tantas que están ahí, habría que tener cuidado de saber cuáles te conviene oír y cuáles no te conviene oír. Hay algunas ovejitas que ya se hicieron diestras y ya dicen, ese es lobote. Ese está más torcido que yo, ¿para qué lo voy a oír? Pero hay otras ovejitas todavía un poco así como cieguitas, que todavía hay que decirles, cuidado hermano, se lo va a comer el lobo. Porque ese que usted oye, ese que usted tiene como el gran siervo de Dios, le está haciendo daño espiritual. Esas personas, lejos de ayudarte espiritualmente al oírlas, te están haciendo daño espiritual a tu vida. ¿Ok? Entonces, bueno, si vamos hablando de este último devocional que es sobre la lectura de la Escritura, mínimo, si usted dice, leo poco, mínimo acompáñelo con oír a las personas correctas. Así que el tema se llama entonces, ¿qué predicadores oyes? Vamos a ver las frases de ahí del pasaje, ahí en 2 de Pedro 3, en el verso 15 al 18, vamos a ver las frases, algunas nada más. La primera frase en la que me quiero concentrar, no las voy diciendo en orden, ¿ok? Ahí búsquela usted. Hay algunas cosas difíciles de entender, ¿ok? Hay algunas cosas difíciles de entender. La Biblia es un libro que contiene 66 libros, ¿no? Dos testamentos, 2 pactos, le llaman algunos, y está un poco extenso. No es un libro que lo agarras y en una hora ya lo leíste. Es un libro que requiere muchas horas de lectura, muchos años de poder uno escudriñar y leer muchos pasajes por varias veces. Yo he leído muchos libros, en muchas ocasiones el mismo libro.
Y entonces siempre Dios te va a estar hablando, porque no es una palabra que ya la leí y ya no me sirve. Es una palabra que la leo, me sirve, y entre más la leo, más me sirve, aunque estés leyendo el mismo libro. Por ejemplo, uno de mis libros que a mí me gusta muchísimo es Éxodo. Me gusta muchísimo Éxodo. Y yo lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y me sigue edificando, Dios me sigue hablando, porque es una palabra viva. La palabra del Señor está viva, dice en Hebreos, ¿no? 4:2, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No es un libro de texto normal, es algo que nos edifica, nos habla, nos construye por dentro. Así que usted debe de entender, según el apóstol Pedro, que hay algunas cosas en la Biblia difíciles de entender, mas no imposibles. Sí, eso es lo que así debemos de completar esta parte. Hay unas cosas difíciles de entender, pero si se estudia, si estás sometido a un maestro que te está diciendo, mira, esta es la interpretación más correcta, esta es el contexto histórico de por qué se escribió, esta es la postura que nosotros tenemos como iglesia doctrinalmente con respecto a este punto, entonces con el paso de los años tú vas a ir dominando muchas doctrinas que están en la Biblia y que son difíciles, ¿ok? Pero no imposibles. Repito, quiero hacer énfasis en esto porque mucha gente se agarra del pretexto de la Biblia es un libro difícil, así que no me pidan que yo lo sepa todo. La Biblia es un libro muy complicado, así que no me pidan que yo memorice la Biblia. No, porque hay una doctrina que se llama la claridad de la Escritura. Esta doctrina de la claridad de la Escritura enseña que cuando Dios reveló su palabra por medio del Espíritu Santo, nunca fue su intención que nosotros fuéramos teólogos para poderla interpretar. Eso es lo que enseña esta doctrina. Esta doctrina de la claridad de la Escritura enseña que el Espíritu Santo, al dar su palabra, no quiso ponerlo como en chino, ¿me entiende? Como, no, vamos, les voy a revelar mi Escritura a los apóstoles y a los profetas, pero lo voy a hacer tan complicado que sea bien difícil para que no entiendan. No, eso es falso. La intención del Espíritu Santo fue que fuera lo más claro posible. Entonces, ¿por qué no es claro? Bueno, tendríamos que ver que la Biblia es un libro que se escribió hace miles de años. Eso influye que nosotros estemos desconectados del contexto histórico. Influye que estemos desconectados, hermano, aún del mismo lenguaje original que se usó. Entonces, eso es lo que hace que Pedro diga, hay algunas cosas que difíciles de entender, pero no imposibles. Con el estudio asiduo de las Escrituras, usted puede llegar a entender doctrinas difíciles. De tal forma que alguien diga, pero ¿cómo entiendes esas doctrinas, hermano? Bueno, le he dedicado tiempo. No he sido indocto, no he sido inconstante, como los que menciona más adelante. Ahora, la siguiente frase dice que algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Cuáles son los indoctos? Pues son los que no se han preparado en una materia. Por ejemplo, yo puedo ser un indocto en astronomía, ¿no? Si usted me dice, pastor, ¿cuántos kilómetros de diámetro tiene el Sol? La verdad, así, ahorita en curva, no sé. ¿Sí? Pero si usted le pregunta a alguien que a eso se dedica, se le dice tantos, ¿no? Entonces, todos podemos ser indoctos en una área X, pero como cristianos no deberíamos ser indoctos en el conocimiento de la Escritura, hermano. ¿Cómo es posible? Hay cristianos que tienen 10, 15 años de cristianos. No saben que la Biblia tiene 66 libros. No saben que la Biblia, hermano, fue escrita en un periodo de 1500 años. No saben que la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores diferentes. No saben que la Biblia tiene 2 testamentos. No saben que cada testamento está dividido en secciones, libros poéticos, libros históricos, libros, la Torá, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que cristianos de años ignoren estas cosas que son lo más básico del cristianismo? Entonces, esa es la gente indocta. Esta gente es la que se dice cristiana, pero en realidad nunca ha leído la Biblia completa, y cuando ya se trata de conocer una verdad profunda, ya dice, no, ahí sí yo no sé nada. Yo lo único que sé es que Jesús murió por mí y ya. Entonces, esos son los indoctos. Los indoctos son los que se compran la Biblia de las promesas. ¿Ha oído de esa Biblia? La Biblia de las promesas es una Biblia que trae todas las promesas de Dios marcadas en otro color.
Y los indoctos dicen, qué bonita Biblia, llena de promesas para mí. Ah, sí, pero ¿por qué no te compras la Biblia que diga la Biblia de las responsabilidades cristianas? Ah, porque ahí no te conviene, ¿verdad? Porque la Biblia de las responsabilidades cristianas te va a decir que debes congregarte, que debes servir, que debes orar, que debes dejar de gritarle a tus hijos, que debes de ser una buena esposa, que debes de ser un buen marido. Ah, no, esa Biblia no, pastor, a mí la de las promesas, porque cómo me gustan las promesas de Dios. El cristiano indocto es un cristiano bebé, es un cristiano inmaduro. Solamente se sabe Juan 3:16, se sabe Salmo 23:1, Salmo 91, sobre todo para hacer guerra espiritual con eso del Charlie que anda por ahí. Y la abren así, la ponen en la puerta, Charlie, no entres a mi casa, le dicen. El Salmo 91, ninguna peste destructora tocará mi vida. Solamente saben eso. Solamente se sabe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque anden más torcidos que nada. Ese es el cristiano indocto. Nunca se bautiza e ignora muchas cosas sobre la palabra del Señor. Los inconstantes son los que un tiempo son cristianos, otro tiempo no son cristianos. Ellos, los inconstantes, creen que hay un proverbio que dice, al que madruga Dios lo ayuda. Los inconstantes creen que es un salmo el que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Todos los refranes que mencionan a Dios creen que son bíblicos. Esos son inconstantes, esos creen que Dios es solo amor. No, Dios es solo amor, hermano, Cristo nos ama. Y todas las religiones son de Dios y todas las religiones llevan a Dios. Esos son los inconstantes y reciben en su casa a los mormones y a los testigos de Jehová. A mí con que me hablen de Diosito, con eso yo me conformo. Y tú le dices, hermanos, son una secta. No, porque a mí me lavaron los trastes los mormones. Ellos creen en un evangelio romántico en donde Dios está perdidamente enamorado de los pecadores. Y Dios dice, te amo, pecador, por favor, acéptame. Un Dios que está rogando a las personas que por favor lo acepten. Presentan a Dios, a Jesús, como alguien mendigando un poco de amor, un poco de atención. No conocen para nada los atributos de Dios. La siguiente frase dice que las tuercen para su propia perdición. Para su propia perdición. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, torcemos la Escritura, o una persona a la que tú oyes tuerce la Escritura, te enseña la Escritura torcida y tú dices amén, dice que eso es para tu propia perdición. A mí me sorprende ver a gente, hermano, que se deja engañar por los falsos maestros. Porque hay gente que ya debería de saber más. Hay gente que ya debería de saber nombres. Fulano es falso maestro, sutana, fulano, mengano, y tenerlos ubicados. Uno está en Texas, otro está en Miami, otro está allá, su iglesia se llama tal. O sea, tener una perspectiva de decir fulano es lobo, es un falso maestro. No, ¿sabe qué pasa? Le dan like a su fanpage, comparten sus videos motivacionales que ellos dan y dicen amén a todo lo que estos predicadores enseñan. Pues hay unos que todavía no saben distinguir, amén. Si un maestro ciego guía a una oveja, pues los dos van a caer en un hoyo, ¿verdad, hermanos? Así dijo Jesús cuando se refería a los fariseos. La frase que sigue, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, hermano, tenga cuidado a quien oye, porque si de por sí usted no lee la Biblia y luego está escuchando a la persona equivocada, pues puede causar hasta la perdición de su alma, de su vida. ¿Ok? Es tiempo que la iglesia sea más madura, hermano. Que sepamos hacer diferencia, que sepamos distinguir, que seamos estables en una iglesia y que no nos dejemos mover por todo viento de doctrina, como dice la Biblia en Éfeso. Ahorita, por ejemplo, hermano, un pastor muy famoso, muy conocido, de buena enseñanza, que tiene una enseñanza buena, puso una iglesia aquí cerca. Yo estoy contento, yo le doy gracias a Dios por eso, porque iglesias de esas hacen falta, ¿no? Un pastor mexicano que se está expandiendo y el Señor está abriendo puertas y puso una iglesia acá cerca en la ciudad. Yo digo, gracias, Señor, porque hace falta iglesias como esas. Hace falta que haya iglesias así. Ahora, lo inmaduro sería que muchos de aquí digan, me voy para allá. Porque aquel sí predica, hasta el pastor lo oye a ese predicador. Entonces, ¿para qué yo estoy oyendo al pastor? Mejor voy a oír al pastor que él oye.
Entonces, eso habla de inmadurez, eso habla, hermano, hasta de idolatría, hasta un cierto punto, de decir, yo me voy solo porque él es fulano, porque él es sutano. Yo lo escucho al pastor, le doy gracias a Dios por esa iglesia que han puesto ahora acá, pero hay doctrinas con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Por ejemplo, los apóstoles, las pastoras. Yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. Lo escucho, lo respeto, sé que Dios lo está levantando grandemente, pero hay doctrinas que quizás usted ignora, que él no cree. Por ejemplo, ponga en el buscador de YouTube, ponga el nombre de este pastor y ponga el rapto. Ponga el nombre del pastor y ponga el arrebatamiento. Y se va a llevar una sorpresa. Por eso yo les he dicho, a muchos vienen aquí y me dicen, pastor, estoy oyendo al maestro fulano, qué buena enseñanza. Le digo, no lo idolatre, porque usted no conoce todas sus doctrinas. Tenga cuidado, eso es un error también. Vamos a ver algunas consecuencias, hermano, de seguir a un predicador de falsa doctrina. Número 1, desánimo espiritual. Desánimo espiritual. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? ¿Por qué causa desánimo espiritual escuchar a los falsos maestros? Pues porque no están hablando la palabra de Dios. Ellos están hablando un mensaje para lograr sus metas, sus propósitos personales, sus intereses personales. Entonces eso causa desánimo a las personas, porque lo único que nos mantiene a nosotros levantados, hermano, es la palabra del Señor. Amén. Hay unos que un día publican una prédica de su falso maestro favorito y al otro día publican que se quieren morir. Entonces yo digo, pero no hay consistencia entre lo que hablan, entre lo que dicen. El cristiano que no está expuesto a la palabra depende de un culto glorioso, depende de un evento glorioso, y eso es un error dentro de la iglesia. La iglesia debe de aprender, hermano, que todos los cultos donde se adora a Jesús, se habla su palabra, son gloriosos. Eso es un error tan terrible. Yo muchas veces veo gente que salió de su iglesia y quizás alguien lloró, danzaron y ¡qué culto tan glorioso tuvimos hoy! Y luego tienen 3 meses de sequía, de desánimo, hasta esperar otro culto glorioso. Porque le llaman culto glorioso a que la asistencia estuvo buena, le llaman culto glorioso a que la gente danzó, le llaman culto glorioso a que alguien lloró, a que alguien profetizó, y eso es un error. Todos los cultos donde se habla la palabra de Dios, se alaba a Dios, la persona tiene un corazón contrito y humillado a Dios, es un culto glorioso. Jesús está aquí en este momento. Jesús está en medio de nosotros y este culto es glorioso. Todos los servicios son gloriosos. Las personas que no son expuestos a la palabra constantemente dependen de una bonita experiencia. Y hay experiencias que son buenas, pero no puedes depender de las experiencias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las experiencias están sujetas a sentires, están sujetas a emociones. Lo único seguro que tú tienes es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, hacen bien en estar atentos a la profecía más segura, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo más seguro para nosotros. Entonces, como los falsos maestros de hoy ya no predican para redarguir, para reprender, para exhortar, más bien predican para ver cuánta plata te sacan. Todo lleva al fin de a ver cómo te sacan el dinero. Entonces, pues eso ya después te va a desanimar. La gente sale muy eufórica de reuniones así. Sale, wow, wow, pero es pura espuma. Es pura espuma. Porque no hay palabra en su vida. No hay algo que de verdad los esté sosteniendo. No es de que cuando ya se van a discutir en el matrimonio dicen, ¿y ahora de qué me agarro? ¿De que el pastor me dijo que soy un campeón? No, ahí es donde tú te debes de agarrar de la palabra que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene, hermano, arriba? Es la palabra. Ahora, con esto no le estoy diciendo que usted nunca se va a desanimar, porque sería el evangelio de la supergracia, que es otro movimiento religioso muy de moda hoy también, ¿no? Y eso es un error. Los cristianos pasamos por pruebas, por dificultades, por situaciones. Tenemos una área humana que de repente flaquea, pero ¿quién nos levanta? ¿Quién nos sostiene? El Señor, su palabra, lo que Él dice en su palabra. ¿Qué más? Otra consecuencia de seguir un maestro del error.
o como dijo Pablo, inicuos, del error. Dice, el manejo de tus finanzas, esa es una consecuencia que también te puede afectar. Segunda de Corintios 12:14. Vamos rápido. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Te puede afectar tus finanzas estar escuchando a una persona de falsa enseñanza, porque esa gente ¿sobre quién anda? ¿Sobre qué anda? Sobre tu plata. Mándame. Este es mi P.O. Box. Mándame. Dame. Mira, Dios me dio la visión de tener un coliseo. Siembra. Entonces, si te llegan a las emociones y te manipulan bastante la mente, puedes llegar al punto de hasta perder todo tu dinero. Yo escuché a una pareja que salió de una iglesia así que dijo, nos presionaban tanto para dar que hasta dábamos cheques sin fondos. Pero lo hacíamos, decían, por la presión tan enorme que nos ejercían. Tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, Dios te va a bendecir. Y el que siempre estaba bien bendecido, decían, era el que nos pedía, pero nosotros no. Paul Washer dice, si en la iglesia el pastor le dice a todos que den, y los obliga con la promesa de que van a ser ricos, y solo él se hace rico, algo está mal. Dice el pastor Washer, ¿no? Muchos versículos se sacan de contexto, como por ejemplo, que pedirás que tú, las naciones te pedirán prestado y tú nunca pedirás. ¿Ha escuchado esa palabra? Hermano, dé, porque si usted da, las naciones le pedirán prestado a usted. Fuera del orden. Una promesa para Israel. Una promesa para Israel como nación. A ver, yo le quiero decir a alguno de ustedes, ¿quién de ustedes alguna vez le ha prestado dinero a Corea? ¿Quién de ustedes alguna vez le ha prestado dinero a Guatemala, a México, a Honduras? Reclame la promesa que usted le van a pedir prestado a las naciones. No, nada que ver. Una palabra para Israel como nación, porque entre naciones, a veces las naciones se prestan unos a otros. Otra, que todo lo que la planta de tus pies pisare será tuya. Será tuyo. ¿Es cierto eso? Vaya a pisar entonces unos terrenos aquí en el norte, hermano, porque está grande allá, eso solo, ahí puede usted construir un rancho. Se cumple literalmente que tú digas, esto es mío, mío, porque yo lo piso. Por eso muchos solteros pisan a las jóvenes, dicen, no, esta es mía. Le está hablando a Israel igual. Todo lo que tu planta pisare, ¿por qué? Porque Israel estaba siendo movido para buscar una tierra. Iba a ir a Canaán, y cuando llegaron a Canaán y eso lo pisaron, se cumplió la palabra, aunque hoy están en una tremenda lucha por esa tierra. En fin, le podría mencionar muchos otros versos, pero cuando tú escuchas a los falsos maestros, tus finanzas están en peligro. Número 3, otra consecuencia de escuchar falsos maestros, inmadurez. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cristiano no se puede llamar cristiano si no está en un proceso de crecimiento. El cristiano está en un proceso de crecimiento toda la vida tratando de parecerse más a Cristo, tratando de alcanzar la estatura de Cristo. El cristiano que está en un proceso de crecimiento es un cristiano que no es perfecto, pero cada año tú lo ves más maduro, cada año lo ves más firme, cada año lo ves como más entendido de lo que es la voluntad de Dios para su vida. No es el cristiano que un día ama y se desvive en besos y otro día odia y explota. Dice, llevado por doquier por todo viento de doctrina, a los que solamente le gustan oír que les digan que vas a ser grande, pues ¿qué va a pasar cuando se les diga que es pecador? Se va a enojar.
Y va a salir lo inmaduro que es. Porque él está acostumbrado a oír solamente un mensaje de amor y paz y algo que lo motive, que nunca le marque la doctrina cristiana de la santificación, del arrepentimiento, de no practicar el pecado. Entonces estas personas son inmaduras. Y ya cuando tú les confrontas y les dices, no, es que la Biblia dice que usted debe de cambiar su forma de hablar, su forma de vivir, entonces se enojan. Porque son inmaduros, porque nunca han sido confrontados con su realidad. Dirán, esto es legalismo, esto es religiosidad, son muy fanáticos, mejor busca un lugar donde no sean tan duros. Dice que el cristiano que está creciendo debe de seguir la verdad en amor. ¿Ok? La verdad duele, ¿verdad, hermanos? La verdad duele. La verdad duele, la verdad incomoda. Pero yo le voy a decir algo. ¿La medicina sabe feo o sabe bonito? Generalmente, es muy raro, ¿no?, que una sepa bonito, pero generalmente sabe que es feo. Ninguna medicina sabe feo. Las inyecciones, ¿a quién le gustan? Los métodos, por ejemplo, de resucitación y que son, ¿qué? Unos electroshocks, electricidad. Y cuando alguien llega ahogándose al hospital y le hacen una traqueotomía, le hacen un hoyo aquí para que respire, ¿usted cree que le está gustando que le estén haciendo un hoyo ahí? Pero si no se lo hacen, se muere. Las cosas que son por nuestro bien muchas veces no nos gustan. No, muy duro, no, lo mismo toda la vida, diciéndome que yo cambie. Si yo ya cambié. Si ya cambiaste, ¿por qué hablas así? Spurgeon dijo, escuche, las palabras suaves endurecen el corazón. Las palabras suaves endurecen el corazón y las palabras duras lo ablandan. Esto tiene respaldo bíblico porque Jeremías dijo que engañoso es el corazón y perverso. La palabra cuando viene y es como martillo que quebranta y entonces ¿qué crea el Espíritu Santo en usted, hermano? Convicción de pecado. Porque sin convicción de pecado, ¿cómo usted va a agradar a Dios? Tenemos que aceptar y reconocer que somos pecadores y que Él es santo. Entonces las personas, hermano, que están expuestos a un evangelio cómodo son inmaduros. Y cuando se les dice la verdad, explotan y se enojan. Y dicen, no hombre, aquí hablan mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia. Y les aburre y no les gusta. 4, otra consecuencia, hermano, de oír falsos maestros. Falso conocimiento de la Biblia. Todos los que oyen al apóstol de Miami, al pastor de Guatemala, al de la Visión de Colombia, y los tienen como grandes ídolos, y al doctor de Corea, y que no sé qué, tienen un falso conocimiento de la Escritura. Sacan de contexto unos versículos garrafalmente, hermano, sobre los milagros, sobre la prosperidad, y tienen una interpretación pésima de esos versículos. ¿Por qué? Porque están oyendo a un falso intérprete de la Biblia. Están oyendo a alguien que interpreta mal la Biblia. Entonces, si de por sí las Escrituras dice que contienen pasajes difíciles de entender, y luego tú estás escuchando a alguien que en lugar de aclarártelo los está torciendo más para tu perdición, pues estás más perdido que nada. Mateo 22, 29 y 30 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué error estaban cometiendo estas personas? Estaban errando en las Escrituras. Ignoraban las Escrituras. Cuando muchas veces venían a decirle a Jesús, a preguntarle algo, los fariseos, los saduceos, ¿qué les decía? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Les decía. Entonces, aquí, ¿cómo se aplica esto? Tenga usted cuidado, porque la Biblia no es un libro fácil de entender. Usted debe de ser sometido a los pies de un maestro de la Biblia, pero si para colmo usted está sometido a los pies de un maestro del error, entonces, ¿cómo usted va a entender? Se le aplicaría a usted, ¿cómo usted entiende? ¿Cómo usted entiende la Biblia si la está oyendo a los pies de un falso? Pues, ¿cómo la va a entender? Pues mal. Mal. Y yo me sorprendo porque en estas iglesias, hermano, hay doctores, abogados, arquitectos, gente profesional, pero dicen amén a ese tipo de errores garrafales de la Biblia.
Yo digo, wow, deben de estar bajo una especie de hipnosis porque son gente muy preparada. Pero dicen amén. El falso conocimiento de la Biblia se prolifera al oír estos falsos maestros debido a que ellos dicen tener una revelación extrabíblica. O sea, ellos dicen, esto me lo reveló el Señor a mí, no lo busquen en la Biblia. Porque es una revelación especial, es una exclusiva que me dio el Señor, dicen ellos. Entonces no lo busque porque no está, solamente créame porque yo soy el ungido. Y ya usted dice, pues amén. Y eso es lo que aumenta el falso conocimiento de la Biblia. Porque no solamente lo que te enseñan de este libro está torcido, sino que te enseñan otras cosas que no están aquí, pero que te dicen que tú las debes de respetar porque Dios se las reveló a ellos. Otra consecuencia, 5. Toma de decisiones equivocadas. El oír falsos maestros te va a hacer una persona insegura y te va a hacer una persona temerosa que no sabes lo que quieres. Vas a estar como a cada día, porque como vives de mucha revelación extrabíblica, ¿y yo cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi vida? La gente entra en una especie de psicosis y de temor. Y me dijo que si me voy me va a dar la maldición del pastor. No me puedo ir porque está mi ombligo sembrado abajo del púlpito donde él predica. Me dijo que si me voy sin su cobertura y me va a ir mal. Y la gente entra en un miedo, en un temor, porque no han leído en la palabra del Señor que dice que más bien salgas huyendo de esas iglesias y que Dios estará contigo. Entonces fíjese, toma de decisiones equivocadas se debe a la falsa profecía constantemente. La gente es demasiado manipulada en este tipo de enseñanza. Entonces algunos, por ejemplo, se lanzan al ministerio sin tener llamado, una decisión equivocada. ¿Por qué? Por una falsa profecía. Algunos otros han donado todo a su iglesia y quedan en la calle. Una vez escuché a una pareja que me dijo, pastor, me dan ganas de irles a reclamar que me devuelvan mi plata. Porque estuve tantos años ahí haciendo números, di como $40,000, pastor. ¿Me podría comprar una casa ahorita si los tuviera? Dice, ¿me lo regresarán? Le digo que no creo. Si no hubiera estado en un lugar sometido a una enseñanza donde se le manipuló tanto y se le presionó tanto, no hubiera dado esos $40,000. Hubiera dado sus ofrendas, sus diezmos, lo que es de Dios. Pero nada extra bajo presión. ¿Qué otra decisión equivocada se puede tomar? Hasta divorciarse. Muchos se han divorciado por estar escuchando a personas incorrectas, personas que le dicen, no, mira, si tu cónyuge o tu pareja ya no está de acuerdo conmigo, que soy el ungido, divórciate. Divórciate, sepárate de esa persona, porque yo soy más importante para ti. Es un error. La persona más importante del universo para usted es su cónyuge, no su pastor. ¿Qué otra? Otros hasta se han mudado de país, equivocadamente. En Argentina se levantó un falso maestro que se decía llamar el maestro amor. Y muchos hasta aquí de Estados Unidos se fueron a vivir cerca de la comunidad del maestro amor. Después resultó que era un falso violador y lo metieron preso y esa gente quién sabe si podía regresar para acá. Toma de decisiones equivocadas al seguir, hermano, a estos falsos de maestros. Otros se alejan de su familia. ¿Por qué? Porque las iglesias sectaristas, si yo tengo una mala enseñanza, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una mala enseñanza que contradice la Biblia. Entonces, pero usted tiene familiares que son más entendidos en la Biblia y que le pueden decir no vayas ahí, a mí no me convendría que usted se junte con ellos. Entonces las iglesias sectaristas dividen familias. No te juntes con tu hermano. No, quítale el habla a tu hijo. Ya no le hables a tu suegra. Bueno, ahí no les costaría mucho a varios, ¿verdad? Destruyen familias. No, es que a mí como pastor no me conviene que la familia tal pasen mucho tiempo con la familia de que van a la iglesia de aquel pastor, porque esos como que saben y me pueden quitar los clientes. Porque ellos los ven como clientes, ¿no? Entonces hay gente que así y no les importa el nexo de sangre. No, dice, dile, rechaza a tu hermano, no vayas a sus fiestas, no te juntes con él, porque él va a otra iglesia que no cree en lo que nosotros creemos. Y la gente puede tomar la decisión equivocada de alejarse de su familia. Otra, casarse con la persona equivocada. Porque como te profetizan, no, es que así dice el Señor, tú te debes de casar con este. Así dice el Señor, por favor, ¿estás seguro, Señor?
que volteas a ver a la persona, ¿no? Y dices... Y muchos lo han hecho, muchísima gente lo ha hecho. Mucha gente lo ha hecho. ¿Ok? Otra consecuencia de escuchar a los falsos maestros es... ahí acaban la toma de decisiones equivocadas. Otra consecuencia es, hermano, tener un mal concepto de los verdaderos predicadores del Evangelio. Acompáñeme, por favor, ya vamos cerrando a 2 de Corintios 11, 16 al 20. Segunda epístola de Corintios, hermanos, capítulo 11, verso 16 al 20. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Mire cómo se aplica, cómo se interpretaría este verso hoy. Dice que los corintios no soportaban a Pablo porque Pablo les decía la verdad. Pero a los falsos sí lo soportaban. ¿Cómo aplica esto hoy en día? Esto hoy en día tú le dices a una persona de una iglesia de la prosperidad, le dices, vete de ahí, ¿qué haces ahí? Te van a dejar en la calle. No te metas con mi pastor. O sea, toleran. Esa gente tolera. Dice Pablo, aunque los esclavicen, los tienen en la iglesia a los 7 días, aunque los devoren, les quieren gobernar la vida, gobernar la familia, aunque tomen lo vuestro, aunque se enaltezcan sobre ustedes y le digan, es que yo soy tu padre. Aunque los abofeten, dice hermano. ¿Ya vieron la bofetada ungida? ¿La cachetada ungida? ¿No la han visto? Está en internet. A algunos les hace falta la cachetada ungida. Búsquelo, ¿verdad? Le va a causar mucha risa. Hay muchas cosas extrañas que se han metido en la iglesia. El chicle ungido, el anafre ungido, la manguera ungida, uno que los baña a todos para que reciban el Espíritu Santo. La cachetada ungida está buena porque el tipo le está diciendo, así dice el Señor, pero duro, hermano. Haga de cuenta una cachetada. Y aquí se cumple, dice, hacia alguno hasta les da bofetadas, dice. Al pobre Pablo en Corintio ya lo tenían, hermano, como, ese Pablo es muy duro, hombre. Pero a los falsos maestros, gloria a Dios. Dios lo bendiga al ungido, no se metan con él. Empezaban a aborrecer a Pablo y a exaltar a los falsos maestros. 7. Otra consecuencia, desatención a su familia. 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Generalmente cuando tú escuchas a un falso maestro, la enseñanza está dirigida a exprimirte tu dinero, a oprimirte tu vida, a controlar tu tiempo y ya no puedes hacer nada en la semana. Tienes que ser casi esclavo de la iglesia. Ahí van ahí. ¿A dónde vas? A la iglesia, como robots ya, hermano. Pásanlos. El otro día mi esposa se encontró a una persona en la tienda y mi esposa, ¿verdad? Empezaron a platicar. ¿Y ustedes qué días tienen cultos? Y mi esposa le dijo, no, el viernes y el domingo. Solo el viernes y el domingo, ¡qué poquito! Nosotros solamente el lunes descansamos y de ahí martes esto, miércoles, jueves. Pobre señora. Le voy a hacer una pregunta. Cuando sea el rapto, ¿a qué iglesia se va a llevar Jesús? ¿A la que tiene 7 cultos o a la que tiene 1? No me respondan. Porque si me dicen que a la que tiene 7 están más errados que nada. Porque asumen que tener un montón de cultos santifica más a la gente. Es un error. Dios no viene por una iglesia que tiene tal o cual número de cultos. Dios viene por una iglesia lavada y redimida en la sangre de Cristo. Hasta gente que nunca se congregó va a ser raptada. Gente que aceptó a Cristo y sí, gracias Señor. Y de repente, ¡pum! No le dio tiempo ir al culto. Entonces, hermano, este tipo de iglesias hay un tremendo desatención a la familia. El líder está enajenado con la visión, hasta una baba se le cae aquí. La visión, como zombie.
Pero eso sí, sus hijos están destruidos, su matrimonio está destruido, sus hijos creen que es un loco fanático enfermo, no lo respetan, y su esposa dice, no hombre, ya voy a buscar otro, porque este ya ni me atiende, o viceversa. Y aquí hay matrimonios que me han dado testimonio de eso, que vienen de iglesias así. Pastor, cuando llegamos a esta iglesia, a nuestros hijos les comenzó a gustar otra vez la iglesia. Porque donde estábamos, dice, nos exprimían a tal punto que nuestros hijos decían, otra vez la iglesia. No. Entonces dice que debe de proveer para los de su casa. Sabemos que en el contexto este verso habla de dinero, pero debe de proveer también ¿qué? Atención, amor, cariño. El cristiano no puede volverse un robot esclavo de la visión de su pastor. Debe de ser un buen esposo, un buen padre, que tiene bien a su familia. Debe de proveer atención, amor, cuidado, etc. Pero cuando tú escuchas a un falso maestro, su falsa enseñanza es exprimirte, agarrarte así como un limón y sacarte todo el jugo. Aunque pierdas todo, dinero, familia, hijos, etc. Por eso tenga cuidado a quien oye, hermano. 3 recomendaciones y termino. Unas recomendaciones. Ame a los predicadores que predican la Biblia como es y dé gracias a Dios por ellos. Esa es la primera recomendación que le quiero dar. Porque estos hombres son vituperados, son perseguidos. Pasan horas leyendo, estudiando, preparando los sermones. Los critican, los tienen como religiosos, fanáticos, ignorantes, cerrados, de corta visión. Entonces ellos ya sufren bastante como para que también usted, que se dice hijo de Dios, esté en contra de ellos. Ame a esos predicadores, ore por ellos, dele gracias a Dios por la vida de esas personas. Gracias a Dios que todavía hay predicadores que predican la Biblia. ¿Qué pasaría si ya no hubiera? La iglesia entraría en un oscurantismo como en la Edad Media, en donde había una ignorancia tremenda de las Escrituras. Gracias a Dios que mucha gente está saliendo de esos lugares. El otro día escuché a un pseudoapóstol bien enojado con sus miembros y les dijo, no crean lo que dicen de mí en el internet, son mentiras. ¿Cuál son mentiras? Si luego se le ve el colmillote y las orejotas. Son mentiras, no crean. No, y dice, y si se van de esta iglesia, los reto a que vayan a otra y ni una mosca se mueve allí. Como que Dios tiene un pacto de exclusividad con él y su iglesia. No me juzguen por la cantidad de carros que me regalan. Para que me regalaran, yo primero sembré muchos carros. Ya están preocupados porque ya les está llegando el golpe. Ya se está levantando tanto pastor que enseña la Biblia que sus ovejitas los están oyendo y entonces vienen y dicen, oiga, apóstol, entre comillas, oiga, ¿y por qué usted dice esto si aquel dijo el otro? Ese no sabe. Yo tengo una revelación más grande. Pero las ovejitas que son inteligentes, porque no todos son borregos, ahí van los borregos, ¿no? Hay unos que son ovejas y las ovejas oyen la voz de Jesús. Y las ovejas dicen, no, esto está mal. Y empiezan, entonces vienen a cuestionar a sus pastores ya sobre doctrinas fuera de la Biblia y ya no hay forma de retenerlos, me voy. Y muchos están saliendo, gracias a Dios, y por eso ahora están preocupados ya están, el internet les está haciendo bastante daño a estos pastores. Para ellos yo creo que quisieran quitar el internet, porque a través de internet se está predicando muchísimo la palabra del Señor ahora, gracias a Dios, aunque también tiene su forma, su parte mala. Okay. Algunos de ustedes me dirán, pastor, ¿cómo puedo yo orar por estos pastores de buena enseñanza si son tan fuertes y duras sus enseñanzas, pastor? Más bien me caen gordos. Vamos a ver un pasaje. Vamos avanzando, ya vamos ahí avanzando. Lucas 4, 24 al 30. Los que tienen sueño, hermanos, duérmanse el sábado más temprano, hermanos. De verdad, mire, el sábado, hermano, cuando vaya usted a desvelarse, piénselo, si me desvelo, le estoy trayendo una ofrenda coja, manca, enferma a Dios el domingo. Lo siento mucho, ustedes saben que yo predico 1 hora. Dice, pero pastor, ¿cómo puedo apoyar a los que predican tan duro? Lucas 4, 24 al 30, ¿lo tiene?
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos. ¿Quién es este? Es Jesús. En la sinagoga, ¿sabe de dónde? De Nazaret, de donde él era. Ahí llegó, leyó la escritura y les comenzó a decir cosas que no les gustaron. No, les dijo, si en los tiempos de Elías en lugar de ayudar a una viuda israelita, ayudó a una viuda, ¿de dónde? De Sarepta. En los tiempos de Eliseo en lugar de limpiar a un leproso israelita, limpió a un leproso de Siria. Y se sintieron ofendidos. Dijeron, no, nos está comparando con los gentiles. Y los gentiles, ya sabe cómo le decían ellos, no perros. Nos está comparando con los gentiles. Y esos judíos agarraron a Jesús y lo llevaron a un monte y lo querían aventar. Pero en ese momento yo me imagino que el Señor lo cegó. Lo cegó y Jesús pasó en medio de ellos y ya no hicieron nada. ¿Y dónde está Jesús? ¿Qué pasó? Ya se fue el Señor. Se encendieron en ira, en odio contra Jesús. Jesús le decía la verdad a la gente. ¿Sabe a quién le estaba diciendo la verdad? Mire, escuchen, el contexto, si nos ponemos a pensar, le estaba diciendo la verdad a jóvenes que lo conocían cuando eran jóvenes. A niñitos que crecieron con él desde que él era niño, a vecinos, a conocidos, al tendero, porque eran el lugar de su tierra de él. Y él no tuvo ningún hermano, no se retuvo a decir, no les puedo decir esta verdad porque son mis conocidos. Les dijo la verdad. Mucha gente se va de aquí, de este país, y me dicen, pastor, ore por mí porque me voy a ir a ganar a mi familia, a mi país. Como que creen que por ser sus conocidos, por ser su familia, van a ir y en una predicación van a caer de rodillas. Sí, acepto a Cristo. A los 3 meses, pastor, mándenme para el pasaje, me odian. Me odian, pastor. Si los propios enemigos y los más grandes, dice la Biblia, que serán los de tu casa. A Jesús fueron sus propios conocidos los que lo odiaron y lo querían matar, sus vecinos. Entonces hay que decir la verdad. Pregunta, pastor, ¿y si se ofenden? Que se ofendan. John MacArthur dice lo siguiente, dígale la verdad a la gente aunque se ofenda. Ellos han pasado ofendiendo a Dios toda su vida y nadie les dice nada. O sea, nosotros no los podemos ofender, pero ellos sí pueden ofender a Dios. Ahora, cuando John MacArthur dice aquí en el contexto, dígale la verdad, no es de que usted sea un pelado. Yo le digo la verdad a cualquiera, no, se refiere a la verdad de la Biblia. Se refiere a la verdad de la palabra. ¿Sí? Se refiere a que usted en un momento determinado le toca hablar con alguien que está más errado que nada, y usted dice, ok, saca usted la espada, que usted conoce la Biblia, y empieza usted a decirle la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hoy día es muy común que las famosas iglesias de la visión quieran llevarse a los miembros de otras iglesias. Porque según ellos, si no hay visión en tu iglesia, ¿qué vas ahí? Estás perdido. Dile, en mi iglesia no hay visión, pero hay palabra de Dios. Porque ¿sabía usted que eso significa Proverbios cuando dice que el pueblo sin visión perece? Esa palabra original, visión, ¿sabe a qué se refiere? Sin palabra, sin escritura. No se refiere a inventarse un sueño que me voy a comprar un superterreno. Eso no es. Entonces, en Tito dice que algunas veces es necesario taparle la boca a esas personas. O sea, no toda la vida uno se va a poner a contender con un necio, porque el necio te va a salir con una necedad más grande cada vez. Y le dices algo y la necedad es más grande y te replica con una necedad más grande, pero algunas veces es necesario taparle la boca y decirle, yo tengo pastor, tengo enseñanza, tengo doctrina, tengo iglesia, y vamos a hablar entonces de doctrina. Se van a dar cuenta, muchas de esas personas se dan cuenta que están equivocados. Recomendación 2, defienda la palabra de Dios. Judas 1, 3 al 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, escuche, no es que toda la vida usted va a andar adoctrinando gente, ¿ok? No se haga el papel ahí del super teólogo. Yo me sé mucho ahora, a ver con quién me encuentro para pelear. No, pero algunas veces usted va a tener que, cuando venga alguien a decirle, no, es que tu iglesia, ¿por qué hacen esto? Pues por esto, esto y esto. Aquí está, en la Biblia. Oye, en tu iglesia, ¿por qué no creen en esto? Pues por esto, esto y esto, aquí está. Y que, mire, cuando usted sabe la Biblia y usted tiene el contexto correcto de la Biblia, por mucho que una persona pueda hablar y hablar y hablar, no puede resistir la palabra, porque usted le contesta con la palabra. Y usted le dice, oye, ¿tú sabías que esa palabra significa esto? Y pues muchas veces ellos lo ignoran. Calvino dijo, los perros ladran cuando sus amos son atacados y yo sería un cobarde si la verdad de Dios es atacada y me quedo en silencio. Repito, no lo estoy mandando a pelear. Lo estoy mandando a que ya cuando el que lo pasa invitando toda la vida a su iglesia, lo saque de sus casillas, le hable usted con la Biblia. Y le responda a usted con la doctrina que usted conoce. Porque la gente que está equivocada se debe de convertir a Cristo, no usted la visión de ellos. Dígale así, dígale, mira, deja de invitarme a tu iglesia, mejor te invito a Cristo. Dígale, porque tú me estás invitando a tu visión, pero yo te invito a Cristo, a mi Salvador. Muchas personas que están en esos movimientos no son cristianos, están enajenados por una visión. 3, última recomendación, termino. Huya de las iglesias de mala doctrina y de sus predicadores, porque dice que tuercen las escrituras, ¿para qué? Para perdición. Esas personas que están en iglesias así no deben de estar orando. Estoy orando a ver cuándo Dios me muestra. No ores. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que tú estés con un pastor conforme al corazón de Dios que te enseña las escrituras. No comparta sus enseñanzas de esos pastores, no le dé like a sus fanpage, no le mande ofrendas, por favor. Hay unos que hasta les mandan ofrendas. No, estoy apoyándolo para que siga sanando a los enfermos. No le voy a dar nombres, hermano, ¿ok? No le voy a dar nombres. Algunos están esperando, a ver, pastor, para anotarlos. No, hermano, discierna, lea la Biblia, crezca, madure. Aquí en la ciudad hay varios. Hacen unas payasadas. Abra los ojos. Yo podría decírselo, es bíblico dar nombres. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, y Demas me abandonó? Algunos dirían, qué falta de ética de Pablo andar diciendo nombres entre los hermanos. Es bíblico decir nombres. No lo voy a hacer. Usted debe de leer la Biblia porque es un devocional cristiano, hermano. No sustituya la lectura de la Biblia con oír prédicas. Pero cuando oiga prédicas, tenga cuidado a quien oye. Pero repito, no sustituye ni el leer la Biblia ni el congregarse. Hoy está de moda el multi-site church. ¿Han oído eso? Es un pastor que al predicar, le está predicando a varias iglesias a la vez. Está en uno físicamente, en una iglesia está físicamente en la central, la que le da más plata, la más grande. Pero al mismo tiempo en pantallas lo están viendo en el campus de California, en el campus de Nueva York, en el campus de Georgia, en el campus de etcétera, 5 o 6 estados diferentes. Y en cada auditorio tiene 3,000, 4,000 personas. Pero solamente unos tienen pastor físico, los otros es una pantalla en donde está. El pastor MacArthur dice que eso es antibíblico porque las personas que están frente a una pantalla no saben si esa persona tiene una vida piadosa, que tenga los requisitos para ser pastor, con el cual puedan hablar, el cual los pueda pastorear, el cual los pueda aconsejar. Sabemos que las iglesias algunas veces crecen a un punto tan exagerado en donde el pastor ya no puede orar uno por uno, ya no puede aconsejar uno por uno, ya no puede quizás visitar uno por uno, tiene ya un cuerpo de ancianos y un consejo que lo ayuda a hacer todo eso, ¿no? Pero mínimo que el pastor esté físicamente presente. No debe de ser tan inaccesible el pastor. Si entendemos que de repente la agenda de un pastor de 1,000 personas para arriba esté súper apretada, ¿no? Y no, pues sí está ocupado el pastor. Especialmente si predica bien, debe estar muy ocupado. Porque para predicar bien hay que estar muy ocupado. Eso es inevitable. Los pastores, en lugar de llenar sus agendas de muchas actividades seculares, deberían de llenar su agenda de más lectura de la palabra, más oración y de pasar más tiempo con Dios. Porque eso es lo que más ayuda a la iglesia. Eso es lo que más ayuda y sostiene a la congregación. Le doy un consejo. Cuando tenga una duda doctrinal, acérquese, pregunte,
No les mande un email, por favor, al patriarca de Honduras. Porque hoy saben que hay un hermano en Honduras que primero se dijo apóstol, ahora ya se llamó patriarca. Arriba de los apóstoles. El patriarca es apóstol de apóstoles. Usted sabía que el movimiento es nuevo, ¿no? El movimiento de apóstoles data de los 80, 70. Sí, cuando tengan una duda doctrinal, pregúntenos con confianza, ese es nuestro trabajo, para eso estamos. Cierro con un comentario que me molestó un día de estos. Alguien me escribió: pastor, por favor, deje de citar a Calvino, deje de citar a MacArthur, deje de citar a estos personajes que yo cito, Spurgeon, porque esos son hombres y todo lo que no es Biblia es del diablo y que no sé qué y no sé cuánto. No, precisamente por eso estoy hablando hoy de que podemos oír a predicadores de buena doctrina. Porque hubo predicadores de buena doctrina. Dios los levantó en su tiempo. No es infalible lo que ellos dicen, porque solamente la palabra de Dios es infalible. Pero hubo reformadores, hubo los padres de la iglesia, los puritanos, muchos movimientos cristianos de hace muchos siglos, que Dios los usó, los levantó en esa área. Yo a veces cito a algunos de ellos. Cito más la Biblia que a ellos, obviamente, porque la Biblia es la infalible palabra de Dios. Pero le mando este mensaje a la persona que me escribió que es correcto. Pablo está citando a Pedro, Pedro está citando a Pablo. Sabemos que ellos están bajo inspiración del Espíritu Santo. Pero en Jeremías, ¿qué dice? Que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Cuando hay maestros de sana doctrina, entre ellos pueden convivir y compartir lo que el Señor le da a cada uno de ellos, según el entendimiento y la búsqueda del Señor. Incline su rostro.